Si hay un tema del que recurrentemente mencionó el presidente Nelson es de la administración de ángeles. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por los mensajes que me han dejado durante esta semana mientras le comparto algún tipo de contenido respecto a análisis individuales. El día de hoy quiero continuar una serie que había dejado en pausa algunas semanas y es esta serie que he llamado Poderes Celestiales para soportar la segunda venida. El día de hoy quiero compartirles el episodio número 7, que se llama Tus ángeles los guarden. Y vamos a leer nuevamente de dónde nace este análisis individual, como siempre les digo, y esto viene de el mensaje del presidente Nelson en su momento de abril del 2024. Regocíjense en el don de las llaves del sacerdocio. Y él dijo: la oración dedicatoria del templo de Kirtland que ofreció José Smith constituye una instrucción de cómo el templo nos da poder a ustedes y a mí para hacer frente a los desafíos de la vida en estos últimos días. Los aliento a estudiar esa oración que está registrada en la sección 109 de Doctrina y Convenios. Entender los privilegios espirituales que el templo hace posible es vital para nosotros hoy en día. Y esta es la génesis, hermanos, de este análisis que ya hoy les estoy compartiendo el séptimo episodio. Los privilegios, hermanos, que encontramos en el templo, que el templo hace posible, es vital para nosotros hoy en día. Y cuando se menciona vital, hermanos, lo dice en todo el contexto de la palabra, espiritualmente, temporalmente, emocionalmente. Cuando hablamos de vital, viene de vida. Si no entendemos los privilegios espirituales que obtenemos en el templo, hermanos, vamos a perdernos de la comprensión de todas estas cosas y por ende no vamos a tener plenitud, vida emocional, espiritual y temporalmente hablando. ¿Por qué? Porque vamos a entrar al templo y vamos a salir prácticamente que igual. No va a ocurrir ningún cambio en nosotros. Entonces, entender estos privilegios, hermanos, es vital en estos días que estamos viviendo. El privilegio al que hoy voy a hacer mención lo dice la portada de este video, pero queda reflejado en la sección 109 de Doctrina y Convenios, la oración dedicatoria del templo de Kirtland, el versículo 22, y dice: te rogamos, Padre Santo, que tus siervos salgan de esta casa armados con tu poder, y que tu nombre esté sobre ellos y los rodee tu gloria, y tus ángeles los guarden. Fíjense que en la tercera línea dice, tus siervos salgan de esta casa. Es decir, que una vez que uno sale del templo, adquiere estos privilegios. Menciona varios, sin embargo, en este video voy a enfocarme en el último de este versículo, que tus ángeles los guarden. Entonces, estos privilegios, hermanos, vienen una vez que salimos de la casa del Señor, lo reafirmamos, lo llevamos a cabo de una mayor manera, lo comprendemos aún más cada vez que vamos al templo y salimos de la casa del Señor. Ahora, cuando hablamos de ángeles, en la guía de estudio por las Escrituras, encontramos la siguiente referencia o el siguiente significado. Y dice lo siguiente con respecto a ángeles. Hay dos clases de seres celestiales llamados ángeles, los que son solamente espíritus y los que tienen un cuerpo de carne y huesos. Los ángeles que son solo espíritus son aquellos seres que todavía no han obtenido un cuerpo de carne y huesos, es decir, no han venido a esta tierra a nacer, o los que una vez lo tuvieron pero han muerto y esperan la resurrección, es decir, aquellos que ya han pasado el velo y esperan en el mundo de los espíritus. Los ángeles que poseen un cuerpo de carne y huesos son los que han resucitado de entre los muertos o han sido trasladados. Entonces, hermanos, claramente la guía de estudio nos dice, hay dos tipos, hay dos clases de seres celestiales, los que tienen espíritus y los que tienen carne y huesos, es decir, aquellos ángeles que han muerto o han sido trasladados. Sin embargo, si seguimos ampliando este término de ángeles, encontramos lo siguiente.
también se puede llamar ángeles a hombres mortales justos. Leí solamente lo que está sombreado en rojo. Es decir, hermanos, también se puede llamar ángeles a hombres mortales justos. Entonces, este tipo de ángeles, ¿verdad? Entraría dentro también de esta clase de ángeles que tienen carne y huesos. Entonces, hermanos, habiendo mencionado esto, vemos que se puede llamar ángeles, ¿verdad? Podemos entender por ángeles a una diferente clase de siervos del Señor. Ahora, quiero leer algo que ocurrió cuando se dedicó el templo de Kirtland, porque justamente estamos analizando la sección 109 de Doctrina y Convenios. Y en el manual de Doctrina y Convenios del alumno dice lo siguiente. Everce Kimball relata que durante las ceremonias de dedicación, un ángel se hizo presente y se sentó cerca de José Smith padre y de Frederick G. Williams, de manera que ellos pudieron verlo claramente. Era alto y tenía ojos negros y cabello blanco. Vestía una túnica que le llegaba hasta cerca de los tobillos y tenía sandalias en los pies. Fue enviado, dice el presidente Everce Kimball, como mensajero para aceptar la dedicación. Entonces, hermanos, es interesante cómo durante los eventos de la dedicación del templo de Kirtland hubieron apariciones de ángeles. Y en palabras del elder Everce Kimball, él mencionó que ese ángel estaba ahí enviado para aceptar la dedicación de ese templo. Sin embargo, hermanos, fíjense lo interesante. Ellos pudieron verlo claramente. De hecho, dice, era alto, ojos negros, cabello blanco, vestía una túnica que le llegaba hasta cerca de los tobillos y tenía sandalias en los pies. Es decir, hermanos, cuando vemos que hay una descripción detallada de cómo era, cuáles eran los rasgos físicos, cómo estaba vestido, igual como le ocurrió en muchas ocasiones al profeta José Smith, vemos, hermanos, que esto no fue algo que ocurrió solamente en un segundo y se fue. No, lo detallaron es porque duró bastante tiempo ahí con ellos para que ellos tuviesen la oportunidad de verlos. Ahora, más adelante en el manual indica lo siguiente, también de Everce Kimball. Poco después tuvo lugar una asamblea solemne y se dieron bendiciones. Mientras efectuábamos estas cosas, dice Everce Kimball, el profeta José Smith, Oliver Cowdery y otros vieron a Juan, el discípulo amado entre nosotros. Juan el amado, ese hombre que recibió la revelación de Apocalipsis, también estuvo durante los eventos dedicatorios del templo de Kirtland. Hermanos, y esto es solamente una muestra del por qué en esta dispensación, en la preparación final, en la fase final para la segunda venida, era importante volver a obtener el edificio de el templo de Kirtland por todo lo que ocurrió aquí, hermanos. Es un lugar sagrado, es literalmente tierra sagrada por todos los eventos que ocurrieron. Así que, hermanos, vemos que desde la dedicación del templo de Kirtland, una vez que el presidente José Smith menciona esa oración dedicatoria y es aprobada por el Señor con su aparición, ocurrieron manifestaciones celestiales. Ahora, el elder Jeffrey R. Holland, en un mensaje que se llama El Ministerio de Ángeles de octubre del 2008, dijo lo siguiente: por lo general, estos seres no son visibles, aunque a veces lo son, pero visibles o invisibles siempre están cerca. Algunas veces las asignaciones que tienen son sumamente grandiosas y encierran significado para todo el mundo. A veces los mensajes son más privados. En ocasiones el propósito de los ángeles es advertir, pero la mayoría de las veces es para consolar, para proporcionar cierta forma de atención misericordiosa, de guía en tiempos difíciles. Entonces, hermanos, el elder Holland yo creo que ha sido uno de los miembros del Quórum de los 12 que desde su ministerio en diferentes mensajes ha tocado este tema de la administración de ángeles. Y dice que por lo general estos siervos, estos ángeles, no son visibles. Sin embargo, a veces lo son. Pero más allá de eso, hermanos, lo importante es que siempre están cerca.
Y a veces nosotros, hermanos, nos sentimos así como se sintió en su momento el Salvador Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás y otros profetas, de la misma manera cuando han sido rechazados por su familia. Nefi, por ejemplo. Muchos han sido sometidos a dificultades y sometidos a la soledad. Sin embargo, hermanos, el propósito de este análisis y una de las enseñanzas que nos deja la administración de ángeles es que siempre están cerca. Nunca estamos solos. Por más que hoy no podamos verlo con nuestros ojos eh, mortales, ¿verdad? De manera detallada, como el elder Everse Kimball lo mencionó, hermanos, es una verdad absoluta que ellos siempre están cerca. A tal punto de que a veces estos mensajes pueden ser privados, no para todo el mundo, sino para usted específicamente en un momento de dificultad, angustia, conmoción, para brindar misericordia, consuelo en momentos de dificultad. Hace algún tiempo, hermanos, yo les compartí una serie de eventos de catástrofe y de cómo las misiones, los presidentes de misión y sus misioneros reaccionaron ante estos terremotos. Hablé de un terremoto en Chile, luego hablé del terremoto, tsunami y desastre nuclear en Japón, luego hablé de un terremoto en Ecuador y este último evento en Ecuador eh, ocurrió una experiencia de un grupo de misioneros, de un compañerismo, hermanos, que tiene que ver con esto, de la administración de ángeles en momentos difíciles. Y fíjense lo que dice el relato de este elder. Estábamos en un balcón junto a una pared de ladrillos cuando empezó el temblor y se apagó la luz. Los edificios se derrumbaban a nuestro alrededor, pero me asombró mucho que el edificio en el que estábamos no se derrumbara. Sentí que alguien sostenía las paredes, pero para aún aún más asombro fue sentir que mi abuela fallecida estaba allí. Hermanos, quiero leer esto último nuevamente. Sentí que alguien sostenía las paredes, pero aún más asombroso fue sentir que mi abuela fallecida estaba allí. Hermanos, cuando hablamos de ángeles, hablamos incluso aquellos familiares que han pasado el velo, que han tenido la misión, ¿verdad? La tarea de consolarnos y de cuidarnos en tiempos difíciles. Fíjense estas dos frases que este misionero de tiempo completo comparte durante este terremoto. Hermanos, sin exagerar, este terremoto fue mortal. Los relatos, yo los leí de muchos misioneros. Ellos veían como las casas se caían a su alrededor. Murieron centenares de personas. Sin embargo, ningún misionero pereció. Por el contrario, sintieron la protección de ángeles, a tal punto de decir este elder, sentí que alguien sostenía las paredes, alguien sostenía las paredes y al mismo tiempo sintió que su abuela estaba ahí. Entonces, hermanos, es maravilloso y aunque no comprendamos el poder, la magnitud de las huestes celestiales que el Señor a veces envía para consolarnos, protegernos y cuidarnos, hermanos, ellos están ahí presentes. Sin embargo, a veces nos ocurre lo que ahora voy a leer. Dice el elder Holland en enero de 1996, un mensaje que se llama Para un propósito sabio. Creo que necesitamos hablar, creer y dar testimonio del ministerio de los ángeles, más de los que a veces lo hacemos. Constituye uno de los grandes métodos de Dios para testificar a través del velo, y ningún documento en todo este mundo enseña ese principio con tanta claridad y contundencia como el Libro de Mormón. Hermanos, a veces pensamos que la administración de ángeles es solamente para los profetas. Quedó en el pasado. Se le aparecieron solamente a José Smith, a Brigham Young, Everse Kimball y a esos profetas de antaño. Inclusive solamente pensamos que tienen acceso los apóstoles y las autoridades generales. Sin embargo, con esta cita de abril de 1996 del Elder Holland, nos dice claramente que esto se aplica a nosotros. Necesitamos, hermanos, usted y yo,
hablar, creer y dar testimonio del ministerio de los ángeles, más de lo que a veces lo hacemos. Hermanos, y esto es cierto. Nosotros, por lo general, los santos de los últimos días, no testificamos, ¿verdad? No hablamos, no compartimos casi nunca sobre la administración de ángeles. Creo que todavía entre los santos es algo como un tabú. Sin embargo, y de hecho a veces prejuzgamos o juzgamos de manera errónea a alguien cuando comparte en una clase o en una reunión de la iglesia, una noche de hogar, una experiencia con respecto a la administración de ángeles. Entonces, hermanos, el Elder Holland dice, necesitamos hablar, creer y dar más testimonios sobre la administración de ángeles. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos hablar, dar testimonio y creer más en la administración de ángeles? Voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué no lo hacemos? Y creo que hay una razón del por qué no lo hacemos y tiene que ver con la finalidad de esta serie, entender los privilegios espirituales que obtenemos en el templo. ¿Por qué no hablamos más de ángeles? ¿Por qué no creemos tanto en los ángeles? ¿Por qué nos damos testimonio de ellos? Quiero leer 3 citas del presidente Nelson que creo que nos van a dar mucha más claridad. Ciertamente el adversario no quiere que comprendan el convenio que hicieron al bautizarse o la profunda investidura de conocimiento y poder que han recibido o recibirán en el templo, la casa del Señor. Y Satanás ciertamente no quiere que comprendan que cada vez que sirven y adoran dignamente en el templo salen armadas con el poder de Dios y con sus ángeles que las guardan. Hermanos, ¿por qué a veces no hablamos tanto de ángeles? Porque dice el presidente Nelson que es el adversario que no quiere que comprendan. Que comprendan que, hermanos, la administración de ángeles, ese privilegio que obtenemos en el templo, es Satanás y sus secuaces quienes no desean que uno llegue a comprender este privilegio, este poder que hemos recibido y recibiremos cada vez que vamos al templo. A pesar de que este mensaje es dirigido a las hermanas, aplica obviamente para también los varones que poseen el sacerdocio. En un mensaje de octubre del 2021 dijo, a cada uno de ustedes que han hecho convenios en el templo, les ruego que de manera devota y constante procuren comprender los convenios y las ordenanzas del templo. Se abrirán puertas espirituales, aprenderán a separar el velo entre el cielo y la tierra. Fíjense lo que dice ahora, a pedir a los ángeles de Dios que estén con ustedes, y la mejor forma de recibir guía de los cielos, sus esfuerzos diligentes por hacerlo, reforzarán y fortalecerán su cimiento espiritual. Hermanos, al ir al templo, al acudir al templo de manera constante y devota, vamos a aprender a pedir a los ángeles de Dios que estén con nosotros. Esa es una de las razones por la que se nos ha pedido tanto de manera urgente y con prisa que acudamos al templo siempre que nuestras posibilidades lo permitan. Hermanos, necesitamos obtener, entender y comprender este privilegio de la administración de ángeles. ¿Por qué? Porque hemos llegado a una época en donde es necesaria, imperativo que nosotros obtengamos este conocimiento. Como lo dijo el presidente Nelson en la primera cita que leí, es vital. Es vital, hermanos. Y recientemente, el día domingo 14 de diciembre, ocurrió un evento y es el primer evento de esta magnitud en una capilla en República Dominicana, un momento de conmoción cuando llegó un hombre violento a agredir a los santos de los últimos días durante una reunión sacramental. Hermanos, necesitamos la administración de ángeles porque no sabemos en qué momento la prueba, el desafío o los ataques del adversario pueden llegar a nuestras vidas. Así que, ¿por qué quizás hoy no hablamos, testificamos y creemos en los ángeles? Una de esas razones pudiese ser que no estamos acudiendo al templo de manera tan constante y de manera tan devota. Eso solamente lo conocemos nosotros y es un examen de análisis que debemos hacer.
También nos dijo en abril del 2024 el presidente Nelson, se nos enseña que todos los que adoren en el templo tendrán el poder de Dios y ángeles que los guardan. ¿Cuánto aumenta su confianza el saber que por ser una mujer o un hombre investidos y armados con el poder de Dios, no tienen que afrontar la vida solos? ¿Cuánto valor les concede el saber que los ángeles realmente los ayudarán? Hermanos, y si hay algo de lo que el presidente Nelson enseñó, testificó de manera ferviente y en varias ocasiones, yo solamente he mostrado 3 citas, pero en muchas ocasiones el presidente Nelson habló de ángeles y habló justamente de la administración de ángeles. Cuando hablaba de ángeles estaba asociado al templo. Estos dos elementos siempre estaban asociados cuando él hablaba de la administración de ángeles. Entonces, hermanos, el presidente Nelson nos dice que vamos a tener aún más valor, saber, hermanos, entender y comprender que los ángeles realmente nos ayudarán. Y esa es la razón por la que es importante conocer este privilegio, el valor que nos da, sobre todo vivir en una época de conmoción. Ahora, hermanos, quiero leer una cita que fue mencionada por el Elder Anderson en abril del año pasado, que se llama, en un mensaje que se llama Los templos, casas del Señor por toda la tierra. Y él dijo lo siguiente: aunque muchas de nuestras experiencias en la casa del Señor son demasiado sagradas para compartirlas en público, algunas sí podemos compartirlas. Hace 40 años, mientras vivíamos en Florida, Katy y yo viajamos al templo de Atlanta, Georgia. La noche del jueves 9 de marzo de 1984, al finalizar una sesión, un obrero del templo se me acercó y me preguntó si tenía tiempo para hacer una ordenanza iniciatoria y preparatoria más. El nombre de la persona a la que representaba era inusual. Se llamaba Eleazar Sersi. Al día siguiente, el templo estaba lleno de santos. Mientras me preparaba para realizar mi segunda investidura del día, se me dio el nombre de la persona a la que iba a representar. Para mi sorpresa, el nombre era el de la misma persona de la noche anterior, Eleazar Sersi. Sentí el Espíritu del Señor al efectuar la investidura. Esa tarde, estando todavía en el templo, Katy vio a una amiga de la familia de edad avanzada, la hermana Dolly Fernández, que vivía en Atlanta. Sin tener miembros varones de la familia que la acompañasen, me preguntó si podría ayudar en el sellamiento de su padre a los padres de él, por supuesto. Fue un honor para mí. Al arrodillarme en el extremo del altar para esa sagrada ordenanza, escuché una vez más el nombre que ahora estaba inscrito en mi mente, el de su padre, Eleazar Sersi. Creo firmemente que después de esta vida conoceré y abrazaré a un hombre conocido en su vida mortal como Eleazar Sersi. La mayoría de nuestras experiencias en la casa del Señor nos brindan paz con gozo y revelación con calma más que una intervención dramática. Sin embargo, tengan la certeza, los ángeles nos guardan. Hermanos, y esto es verdad. Tengamos la certeza, los ángeles nos guardan. Fue casualidad que en 2 días se realizara la obra iniciatoria, la investidura y el sellamiento de la misma persona en menos de 48 horas, hermanos. No es casualidad. Ahora, imagínense que estas 3 ordenanzas la haya hecho el mismo Elder Anderson. ¿Es casualidad? Por supuesto que no. A tal punto que llega a testificar el Elder Anderson, tengan la certeza, los ángeles nos guardan. Hermanos, aunque él no lo comparte, yo estoy seguro de que ahí mismo estaba presente ese hombre del que él le ayudó a hacer estas ordenanzas. El Elder Anderson cierra este mensaje, yo los invito a que lo puedan leer de la siguiente manera. En esta época de confusión y conmoción, testifico que el templo es su santa casa y nos ayudará a preservarnos, protegernos y prepararnos para el glorioso día, cuando con todos sus santos ángeles nuestro Salvador vuelva en majestad, poder y gran gloria. Hermanos, esta es la importancia del por qué
se nos está pidiendo con urgencia acudir a la casa del Señor de manera devota y constante. ¿Por qué? Porque el Señor nos está preparando, preservando y protegiéndonos para el glorioso día cuando con todos sus santos ángeles Él regrese en majestad, poder y gloria. Es decir, cuando Él venga por segunda vez. Hermanos, yo les testifico con gozo en mi corazón que anhelo ese día. Y yo lo he compartido con ustedes y lo hago ahora. Uno de los ángeles que vendrá con el Señor, lo conozco. Lo tuve en mis brazos durante poco tiempo, pero quedó grabado en mi mente y en mi corazón la promesa absoluta recibida en el templo junto a mi esposa, que nos volveríamos a encontrar nuevamente. Ese ángel es nuestra hija Carlota. Testifico de que el Salvador vive. Él vendrá por segunda vez. Lo sé. Y sé que veremos nuevamente a nuestra hija. Y esto lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en este episodio número 7 de esta serie. Los invito a que puedan compartir y si no has visto, te invito a que puedas ver el resto de los 6 episodios anteriores. Reacciona con un me gusta para que la plataforma siga recomendando el contenido y coméntame cuáles han sido tus experiencias, si así lo deseas. No quiero que compartas nada que sea tan sagrado y personal para ti, pero si hay alguna experiencia que nos puedas compartir para que todos seamos edificados en la comunidad del Preludio, bienvenidos. Gracias y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.